Decíamos que vamos a hablar brevemente con respecto a el nacimiento de Cristo. Estos temas a veces nos inquietan, nos vuelven un poco paranoicos, pero el nacimiento de Cristo es lo más grande y lo más glorioso que haya podido suceder en este mundo. Pero antes de eso, quiero primeramente ir a la raíz, ir al punto medular, cuál y por qué fue y es la razón por la cual el Señor o Dios nos concedió el regalo de Cristo. En primer lugar, debemos de saber que el hombre, cuando cae en el pecado por medio del engaño de Satanás, bueno, su fin, de hecho, pues ya sabemos nosotros que el pecado pues paga con lo que es la muerte, con la condenación. Y en este caso no hay vuelta de hoja, que ese era el destino, el final del hombre, en este caso Adán, y de hecho también de todos sus descendientes, en el caso sería de toda la raza humana. Imagínense qué panorama tan terrible. Cuando las cosas Dios las había hecho de la manera para bendecir al ser humano, pero las cosas cambiaron no porque Dios haya cambiado, ni porque Dios haya fallado, sino siempre el mal lo vamos a encontrar en el mismo hombre, en la misma persona. El que arruina las cosas es el mismo hombre, la misma persona es el que echa a perder lo que Dios hace bueno. Esto podría como traer la idea que Dios, al ver esa derrota, yo quiero que pensemos, quiero llevarlo a que pensemos cómo se sentiría Dios luego de haber hecho este plan de eternidad para el primer hombre. Y luego que esta creación suya ha caído en el vacío de la muerte. Bueno, para pensar un poco, yo pienso que Dios se sintió, por supuesto, diríamos, triste, porque alguien dice, bueno, si Dios es Dios, no se tiene que entristecer, pero tenemos que saber que Dios es una persona, que Dios es ese ser que tiene voluntad, que tiene sentir y que tiene razón. Eso es lo que identifica o lo que define a una persona. Y claro, cuando tenemos sentir, vamos a sentir dolor, vamos a sentir, ¿verdad? Alegría y sucesivamente. Pues yo pienso que Dios, aun cuando haya venido a él tristeza, Dios no se da por vencido para dejar su obra perecer. Por eso es que en la Biblia y en muchas partes de ella encontramos ese principio, encontramos siempre esa forma de Dios, que Él no deja las cosas empezadas o a media. Eso es lo que dice Pablo allá, ese principio lo aplica allá a los Filipenses, dice: el que comenzó en nosotros la buena obra es poderoso para finalizarla. Pudiera haber dicho el Señor, bueno, el hombre es
terriblemente desobediente, el hombre se merece entonces lo que es el castigo eterno. Si Dios hubiera pensado de esa manera, hubiera actuado de esa manera, hermanos, no hubiese habido pues vida eterna. Y sobre todo, voy a decir esta palabra, hubiese sido vencido Dios, que por supuesto solo es una palabra. Pero eso es lo que no vemos nosotros en Dios. En primer lugar, no condena al hombre por su desobediencia, sino que viene lo que es una salida, una alternativa. Y esta salida es precisamente lo que nosotros vemos en estos versículos que leíamos. Acá vemos que el Señor hace una promesa, ¿verdad? En lugar de dejar a la deriva al hombre porque se lo merecía, es ahí donde siempre, hermanos, podemos hallar algunas, diríamos, oposiciones, en el sentido de que Dios o el hombre es el que tiene la capacidad de restaurar su vida. Siempre es Dios el que toma esta iniciativa, porque Él es el que tiene el poder y es el que tiene todo para hacerlo. Y es acá donde toma Él la iniciativa para que el hombre pues no quede en la condición pues que ya había quedado. Y es acá en este versículo número 15 que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Por ejemplo, en esta versión dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Fíjese bien, acá no estamos viendo otra cosa sino la promesa de un Salvador. Aquí estamos viendo la promesa desde el momento que el hombre ha fallado. Hay una salida para restaurar la condición en la que ha caído el hombre. Y acá, para no ser tan difícil la situación, acá lo que podemos ver que dentro de este versículo estamos escuchando que Dios le está diciendo a Satanás que van a ser, o de la simiente de una mujer, vamos a ver, busquemos un poquito, ahondemos un poquito cuál es la razón de que Dios elija a una mujer para que sea de esa simiente que nazca el que le iba a golpear la cabeza, como dice acá, aplastar la cabeza. Bueno, acuérdense que en primer lugar es la mujer la que falló. En primer lugar no fue el hombre. El hombre pues cedió a lo que ya la mujer había fallado. Es decir, es la mujer la que fue engañada. Ahora, hermano, pero ¿por qué Adán? Bueno, Adán acá es realmente estaría asumiendo esta responsabilidad de pecado también. Bueno, porque es una buena acción, es una buena actitud también, en el sentido de, como decía aquel canto que ustedes cantaban antes, que nos entierren juntos. Entonces acá es la idea de Adán: bueno, de todos modos ya arruinaste todo.
Ahora lo que nos toca es, muramos, que nos echen en el mismo cajón, por decirlo de esa manera. Y eso entonces tiene un sentido que le dice: de la simiente de la mujer nacerá el que te aplastará la cabeza. Bueno, fíjese bien, yo quiero ir corriendo. En primer lugar, también vemos que Satanás está muy consciente de lo que ha escuchado. Está consciente de que va a haber un nacimiento de una persona, de una mujer, que va a ser prácticamente el fracaso de él. Va a ser el que le va a aplastar la cabeza. Dicho de otra manera, es el que lo va a vencer. Cuando ese es un lenguaje, hermanos, diríamos hebreo, son hebreísmo, donde le dice: te va a quebrar la cabeza. Está diciendo: te va a vencer. Vas a ser vencido por el hijo que le van a nacer a una mujer. Vamos a ver, vea de qué manera empieza acá la guerra. En primer lugar viene Satanás, mata a Abel, porque todo tiene un sentido. Porque uno puede ver, bueno, ¿y por qué muere Abel? Abel trae un linaje. El linaje de Abel es, de alguna manera, el linaje que Dios estaba escogiendo para que en el futuro ese linaje de la gente temerosa a Dios naciera aquella persona que en su momento iba a llevar a cabo lo que esta profecía se había dado. Entonces vemos también, para resumir, cómo Satanás, luego que aparece, diríamos, Abraham ya en escena, la esterilidad de Sara. Todo eso tiene un sentido, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué esta mujer era estéril? Hay algo por ahí, hay mano peluda por ahí. Pero Dios viene abriendo las puertas. El Señor viene rompiendo todas las murallas. Y lo digo en el sentido de que Dios dio una promesa que Abraham tendría un hijo que se le llama el hijo de la promesa, es decir, de ese linaje. Luego viene el caso de Raquel, que es en este caso la mujer, la esposa querida de Jacob. Lo mismo, usted puede ir viendo, viene la línea genealógica desde Abel, y viene esa línea marcando el paso para llegar a un punto en el futuro. Pero vemos también el perseguir o la persecución de esa línea genealógica, que la vemos con mucha claridad. Por ejemplo, cuando más adelante, siglos después de que Abraham, de la esterilidad de Sara, de Raquel y sucesivamente, a través del profeta Isaías, nosotros leemos en el capítulo número 7 y verso 14, donde el Señor ya hace manifiesto algo ya más claro. Por ejemplo, en el profeta Isaías, si usted lo puede leer, porque vamos a terminar luego y vamos a hacer una oración. Lea el capítulo número 7 y el verso número 14, donde hay una declaración importante que ya la hace el mismo Señor, ¿verdad? Nos dice en este versículo número 14, interesante, dice: entonces Isaías dijo, escuche usted ahora
los de la dinastía de David. No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que lo que significa es Dios entre nosotros o Dios con nosotros. Ahora vamos a ver, importante esa declaración. ¿Por qué? Porque ya se está prácticamente dando una declaración ya más específica. Está diciendo el profeta, bueno, que aparecerá de una mujer dará un hijo varón, ¿verdad? Dice, fíjese cómo lo describe. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Señal de qué? Aquí viene, allá prometió que de la simiente de la mujer nacería el que golpearía y aplastaría la cabeza del que engañó al hombre. Y acá nos dice, fíjese, interesante. Por tanto, el Señor mismo dará señal. Siglos después de esa profecía, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y luego dice el versículo número 15, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes, dice el verso 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Aquí hay una profecía, le dice aquí hasta. Bueno, ahora nos vamos a ir, interesante esto, ahora nos vamos a ir a Mateo. Mateo está dando la continuidad de que ha hablado el Señor en Isaías. Váyase al libro de Mateo, en el capítulo número 1, corriendo, porque esto ya lo vamos a ir terminando. En este capítulo número 1, vea lo importante cuando leemos el caso de Mateo. ¿Ya lo tenemos? Mateo nos está hablando, en este caso, con respecto a lo que es este nacimiento. Váyase al versículo número 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María. Mire lo que dijo Isaías, no, lo que dijo el Señor allá en el Génesis 3:15, lo que dijo Isaías en su capítulo 7, verso 15. Ahora dice Mateo, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Desposada significa que habían hecho un contrato o un pacto de noviazgo y que pronto se irían a casar. A eso se le llama desposado. Dice, antes que se juzgara, y halló, dice, que había concebido del Espíritu Santo. Lo voy a terminar de leer, verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que es lo que significa en este caso en el español nuestro o en el griego, significa Salvador, ¿verdad? Salvador. Acuérdense que en el hebreo Yeshua es el nombre de Cristo. Es decir, pero
como este nombre de Josué es un poco costoso para poderlo aplicar, se aplica de esta manera Jesús, pero tiene la connotación de que es Salvador. Es decir, en eso se define Jesús el Salvador. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Tremendo esto, ¿verdad? Qué importante esto. Es decir, Mateo está dando los pormenores, cómo es que se va a llevar a cabo este nacimiento. En primer lugar, Mateo está dando esos pormenores. Está diciendo que, bueno, que hubo un edicto, que ellos, el Espíritu Santo le apareció a María. Cuando José vio que María, no me pregunte cómo es que José pudo indagar que ya estaba embarazada. La cosa es que José pudo darse cuenta que su novia ya estaba embarazada. Mire los conflictos, mire todo el programa de Dios. Veamos esto detenidamente. Veamos cómo trabaja Dios. En este caso, no dudamos que acá Satanás mismo quiere troncar, quiere afectar esta relación de estos jóvenes que se iban a dar en matrimonio en su momento. Claro que si José se dejaba la cipota, digámoslo así, si la dejaba pensando pues que había tenido relaciones con otra persona y de hecho pues la había embarazado, el plan de Dios se afectaría. Pero aquí nosotros vemos Dios trabajando. Aquí nosotros vemos a Dios que no deja de poner el dedo en el renglón. Aquí vemos a Dios que no deja ni un instante de espacio para que no se lleve a cabo su plan. Y todo eso es importante irlo analizando, porque eso nos da consistencia. Eso nos hace ver cómo ese programa de Dios se manifiesta y cómo ese programa de Dios él mismo se encarga de irlo cuidando. Por eso es que le dice a José: no, hijo, no te vayas a ir. Si la María de quien ha concebido es del Espíritu Santo. Por eso es que José no es el padre de Jesús, sino que es el padre adoptivo. Y en este caso tampoco se puede denominar a María como la madre de Dios, es madre de Jesús, ¿verdad? Es otra cosa. Pero vamos a ver, sigamos corriendo. Por ejemplo, en el caso de Lucas, váyase al capítulo también número 2 del libro de Lucas. Aprendamos a estudiar la Biblia, en el capítulo número 2. En el capítulo número 2, versículo 1, aquí ya se manifiesta ya lo que es el nacimiento. Por ejemplo, dice, verso 1, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Póngale atención a esto: que todo mundo fuese empadronado. Empadronado quiere decir sea censado, ¿verdad? Como nosotros entendemos un censo que hace el gobierno. Entonces, pero hay algo aquí importante para que todo el mundo dice fuera, como lo dice acá, para que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea. Acuérdense que José, luego que le habló el Señor, el Espíritu Santo, o el Señor con respecto al embarazo, ellos
su residencia era siempre en Galilea. Y a estas alturas estaríamos hablando que ya es un promedio de 8 meses, sí, 9 meses, que ellos están por allá. Pero viene José, fíjese cómo es esto. La profecía era de que Éfrata, la más pequeña, dice el libro de Miqueas, de ti nacerá el Salvador. O sea que hay una promesa de parte de Dios que esa aldea, ¿cuál era la aldea? La que nosotros conocemos como Belén. Pero en este caso la Biblia le llama de esa manera, Éfrata, la más pequeña, va a ser en esa aldea, no lo dice aldea, pero era un cantón, era una aldea. Me van a ser el Salvador del mundo. Ahora, lo tremendo de esto es que si se falla en que nazca donde ya había dicho el Señor antes, y eso nos trae también la enseñanza de que lo que Dios dice se cumple, no tiene sombra de variación. Entonces, en este caso, si esto se alteraba, aquí estaría ganando ventaja el enemigo, porque cuando hay un espacio, el enemigo no lo deja sin poder entrar por ese portillo. Y es acá donde el Señor pone en el corazón del emperador que está en Siria, ¿verdad? Pone que hay que hacer un empadronamiento, que hay que hacer un censo. Mire cómo trabaja Dios. Hay que hacer un censo, y ese censo tiene que hacerse, llevarlo a cabo cada persona, cada ciudadano en el lugar de donde ellos provienen. Acuérdese que José y María eran de Judá. Judá era esa región donde estaba también Éfrata, donde estaba esta aldea. Y es acá donde Lucas, es interesante ver cómo Lucas dice que aconteció en aquellos días en que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo, un gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret. Ahí es donde ellos residían. Ahí en esta región, en la ciudad de Nazaret, ahí se crió el Señor, ya adulto. Allí es donde él le ayudaba a su papá José a hacer los chineros, a hacer los pupitres, a hacer las mesas. Damos un amén, iglesia. De Judea a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplió los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Y dice, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Óigame, esto es importante, esto es una cosa linda, porque a veces nosotros, estos eventos los estigmatizamos y nos cerramos y somos un poco raros, pero estas cosas hay que desarrollarlas, hay que verlas, ¿verdad? Entonces aquí viene que ellos, estos dos muchachos, esta jovencita, porque acuérdense que, por ejemplo, María no tendría más de unos 15, 13 años. La gente se casaba a esa fecha, a esas edades, eran puros hipotes. Pero viene esta muchachita embarazada, ya me imagino
todo ese montón de gente que viene, así como cuando van para las cortas de café, usted no sé si sabe de eso, ¿verdad? Va el montón de gente para irse a empadronar en su lugar. Y cuando, ¿cuál serían la incomodidad? No sé si venían en burros, no sé si a pie, la Biblia no lo dice. Y lo que no dice la Biblia, pues no hay que decirlo. Y vamos a ver, pero lo que podemos intuir es que no era fácil para una mujer embarazada pegar ese caminar desde Galilea, que estaríamos hablando de un promedio de unos cerca de 100 kilómetros, calles polvorosas, piedrosas, y qué más le pudiera decir. Pero el punto es que en el momento de que ya se va a dar a luz, era tanta la concurrencia en esta región de Judea y sobre todo en Éfrata o en Belén, que no hay un espacio en el mesón o en las posadas a donde poder alquilar para poder dar a luz. La muchacha empieza con los dolores. ¿Y qué hace ahí José? ¿Y qué hace? Imagínense cómo es esto tremendo. Pero sin duda, aquí también hay otro elemento que es bueno verlo, y es que sin duda el enemigo está trabajando, está tratando la manera que esto no se dé, porque Satanás trae una agenda, Satanás trae una línea genealógica de dónde es donde va a aparecer el que le va a aplastar la cabeza. O sea que aquí es una guerra espiritual. Y vamos a ver en este momento cómo se sentiría alguien, cómo vivamos en los zapatos de estos jóvenes este momento difícil para no tener un médico, no tener una partera, no tener, porque en aquel tiempo pues eran parteras las que atendían estos casos, y no tener un lugar digno, no tener un lugar donde poder reposar a aquella muchacha con aquellos dolores. No hubo otra salida que, hermanos, irse a lo que es un establo. Y de ahí es donde han sacado un montón de conejitos los religiosos, ¿verdad? Y un montón de caballitos y un montón de burritos y un montón de venaditos. Eso es invento, ¿verdad? Pero vamos a ver que en ese caso, hermanos, nace el niño en Belén de Judá. Aquí eso es lo que dice Lucas. Y nace el niño, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar, no había cunita, pues. No había una camita para el niño. Y pesebre, entiéndase que es el comedero de los animales que habían allí en el establo. Es decir, es como una canoa. Ahí fue a donde María depositó al niño, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Nace el niño, como lo había dicho el Señor hacía siglos antes. Ya está cerca el momento de la derrota del diablo. Ya se le acerca, ya vienen los aires, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué significó el nacimiento. Vamos a entrar ahí. ¿Qué significó el nacimiento? Significó salvación de, hermanos, o el rescate salvítico de el hombre que Satanás había engañado allá en el jardín. Vea cómo se va armando todo. Es acá donde viene el campeón. Es acá donde viene el victorioso. Es acá donde viene cumpliéndose aquel que le iba a aplastar la cabeza, aquel que engañó, aquel que pensó que iba, hermanos, a lograr en un campo total y definitivo su victoria.
La cosa se le viene acercando. Y yo quiero detenerme en esto. A veces nosotros siempre las cosas de Dios las queremos para ayer. Las cosas de Dios, así somos nosotros. Y nosotros tenemos que aprender. Damos un amén, iglesia. Nosotros debemos de aprender que Dios hermano, no se desenvuelve en el crono nuestro. Dios, Él tiene otra forma de manifestarse. Se le llama el Cairo de Dios, es decir, el tiempo de Dios. Sus mediciones son de acuerdo a su tiempo y no de acuerdo al reloj nuestro. Y por eso es que necesitamos evolucionar. Nosotros necesitamos aprender. Nosotros debemos de ser prudentes, porque hay como esa manera de actuar de que Señor ya, Señor corre, Señor arreglame esta cosa, Señor saname, Señor vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Nosotros siempre estamos corriendo y empujando al Señor. Señor, fíjate que ya me estoy quedando. Apúrate en que sea un viejo de esos panzones. A que sea un loco. Y por eso es que a mucha gente le va mal, porque tenemos el chip que nos ha metido el sistema, el diablo, que las cosas han de ser para ayer. Por eso hay cipotas que se meten con el loco que les aparece, porque al diablo le digo, ya te quedaste, ya estás vieja. Vieja está la ciguanaba, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, los muchachos tienen que esperar. Esperar para que sea Dios obrando. Por eso es que hay unos hermanos que ahí andan queriéndose ahorcar porque metieron las patas. O hermanas que dicen, le doy veneno, hermano. Se va a ir a la cárcel. Hay que aprender a vivir en el Kairos de Dios. Hay que aprender a desarrollarnos en el tiempo de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy tomando esto? Estoy tomando esto en el sentido de que cuando leemos 3:15 del Génesis, estamos hablando de el principio o de el inicio, digamos, de luego de la creación de Dios y la creación en este caso de Adán y Eva. Estamos hablando y han pasado, damos un amén, han pasado, ¿sabe cuánto tiempo ha pasado de ahí para acá? ¿Sabe usted una idea? ¿Me puede ayudar a predicar? ¿Me puede ayudar? ¿Cuánto ha pasado? Vamos a ver, hermana, ayúdenme. ¿Cuánto? Vamos a ver. No, ¿cuánto tardó para que naciera el niño? Hermanita, ¿alguien me puede ayudar? Participen, porque esto nos ayuda. Cuando en la universidad nos ponen ahí algunos asuntos problemáticos, eso ayuda al estudiante. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuánto se tardó? En voz alta para poder escuchar. ¿Cuánto? ¿Ah? No les escucho, hermanito. Estoy un poco sordo. Bueno, se lo voy a decir. Es decir, se cree pues que lo que es la historia del hombre equivale a 6,000 años, ¿verdad? Ese es como un asunto numérico que podemos ir viendo en la Biblia. Partamos de que al inicio, al llegar al tiempo de Cristo, estaríamos hablando de 4,000 años, por decir de eso. ¿Por qué 4,000 años? Porque a estas alturas ya tenemos 2,000 años que ya nació el poderoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hace ya 2,000 años. ¿Damos un amén? Entonces vamos a ver eso. Lo traía y me lo ponía el Señor, que veamos que Dios obra de esa manera. Dios no corre, Dios no hace las cosas ayer. Tiene su proceso en todos los campos. En todos. Señor, yo quiero esto. Tenga paciencia. No se endeude
porque se va a afectar. Espere el tiempo de Dios. Pero es que el otro anda mejor. Ay, déjelo, usted viva su vida. Disfrutemos la vida. Nosotros no podemos depender de cosas materiales. Nosotros lo material es bien para que podamos desenvolvernos, pero eso no es la vida nuestra. La vida nuestra es estar enchuflado con Dios. La vida nuestra es estar en Dios. En Dios somos más que vencedores. En Dios tenemos victoria en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces acá lo que nosotros podemos ver, que lo que significó el nacimiento fue salvación a los hombres. El primer Adán fue engañado, el segundo Adán viene con los guantes. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. Ahora, vamos a ver. Y es prácticamente salvación del hombre que fue engañado. Ahora, esto es lo más grande que ha habido. ¿Por qué es lo más grande? Porque de no haber nacido no hubiera salvación. ¿Cuál es la salvación que usted y yo tenemos? La salvación de haber sido salvos de la condenación. ¿Cuál es el futuro de los salvos? El futuro de los salvos es, hermanos, el reino de Dios. El futuro de los salvos es que antes que vayan a la condenación, van a vida eterna. ¿Y cómo se logra eso? No se logra con dinero. Eso no se logra con poder, con fama, hermanos, con influencia. Ese es regalo de Dios. Ese es el resultado de que allá en Génesis 3:15 hubo una promesa. Isaías la confirma: nacerá de una virgen un hijo. Mateo hace, hermanos, el panorama. Lucas describe el nacimiento, y el nacimiento es bendición, es salvación. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, el punto es siguiente, con el cual vamos a ir cerrando. El punto es, se da cuenta que hay que estudiar la Biblia, que no hay que encerrarnos. O sea, que no hubiese salvación si no hubiera habido que esa promesa se cumpla. Tremendo, tremendo. Y por eso me he ido deteniendo un poquito para ir sacando algunas aristas del tiempo de Dios, de los ataques del enemigo, etcétera, etcétera. Todo eso nos ayuda a cuadricular nuestra cabeza y para tener un mejor entendimiento. Ahora, hay algo importante. Esto lo que nos enseña es lo siguiente: la Biblia no nos deja fecha de ese nacimiento. Así que, con el permiso de los que le ponen fecha, la Biblia no tiene fecha. Y eso es importante aclararlo. Ahora, ¿por qué se denomina una fecha? Bueno, al fin y al cabo, estas fechas, o esta fecha que se celebra, que la ubican en el 24 de diciembre, como que ese es el tiempo de lo que es los días más cortos, los días más cortos, sí. Y, por ejemplo, vamos a ver los hermanos, las religiones, los hombres se han ido inventando, y esto lo fueron inventando, fíjese bien, el mundo pagano. Por eso es que cuando usted escucha decir que, bueno, ¿dónde está? Usted no y yo no podemos ir, como dice el dicho aquel: a donde va Vicente va toda la gente, porque entonces somos viaje de agua, como dicen por ahí vulgarmente. Pero no, nosotros no tenemos que ser eso. Entonces, hermanos,
se celebra, ¿verdad?, consecutivamente esta fecha. Pero el problema es que, hermanos, no hay fecha de nacimiento de Cristo. Son los paganos que buscaron una fecha, como decíamos, los días son más cortos, hay menos luz, y sucesivamente de un sistema de fiestas paganas, fiestas que en este caso, de hecho, empezó en la religión europea, por decir algo, para ser más práctico. Y este asunto lo asociaron al dios Sol. Le dieron esa connotación de que era oportuno también adaptar el 24 de diciembre para hacer esta gran celebración. Y desde ahí donde, pues, sin mayor problema, incluso el mundo cristiano evangélico, pues, ha aceptado eso. Pero siempre hemos dicho que lo que no está en la Biblia no lo podemos aceptar. Que las tradiciones son una cosa, pero nosotros no podemos andar por tradiciones, sino por lo que dice la palabra. Ahora, le voy a decir esto. Vamos a ver. Si yo celebrara el nacimiento del niño Jesús, no es ningún problema. Valdría la pena hacerlo. ¿Por qué no? Él es mi Salvador. O sea que no hay ningún pecado en hacerlo, el celebrarlo. Pero el punto es que me diga la Biblia cuál fue su fecha. Y por otro lado, él nunca dijo que le celebraran su nacimiento. Lo que él recomendó allá en los evangelios es que rememoraran su muerte. Ahora, ¿qué sentido tiene esto? Es su muerte y no su nacimiento. Pero si se hiciera el nacimiento o se celebrara el nacimiento de Cristo de la manera, hermanos, que agradara a Dios, yo creo que Dios lo tomaría bien. Pero el problema es, con lo cual finalizo, el problema es, hermanos, que el nacimiento de Cristo, los paganos lo han hecho una fiesta, hermanos, una fiesta mercantilista, una fiesta de consumo, una fiesta de pecado. Eso es el problema. El problema no está en que se celebre. El problema no está en que diga que yo me bendigo este día porque yo lo puedo celebrar cualquier día, porque en la Biblia no hay una fecha. Lo que sí está bien documentado es la fecha de que murió, y eso lo sacan de la profecía de Daniel, que luego de que empezaran las 70 semanas, a las 69 semanas moriría el Mesías. Eso de acuerdo al reinado. Uno se puede ir a la fecha donde estaban esos reyes y se dieron esos eventos. Se sabe exactamente con algunas variables cuál fue la fecha de su muerte, pero no la fecha de nacimiento. Entonces, la fiesta, lo malo de esto es lo siguiente. La fiesta, lo malo es que es una fiesta de consumo. Ese es el problema. Lo malo es que el mundo la ha convertido en una fiesta para el pecado y para el placer. Ese es el mal. Y por eso nosotros no podemos tragarnos lo que el mundo vende. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Si usted celebra mañana y se encierra y se va a orar, a darle gracias a Dios, se mete en ayuno, excelente. Pero no es ese el guión del mundo. El guión del mundo es chupe, beba, fornique, adultere, desenfrénese. Eso es lo que hay. Por eso yo he dicho que estas fechas son las fechas más diabólicas que pueden haber,
¿Por qué? Porque el paganismo, damos un amén, que escuchen allá los celebradores de la Navidad, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esta es una fiesta de pecado, es una fiesta de placer, es una fiesta de hartura, es decir, de hartarse, es una fiesta, no es una fiesta de entrega, de comunión, de hermanos, de conexión con Dios, no. Y se ha fijado que hay un espíritu que hasta los cristianos los hace emotivos, ¿verdad? Usted se ha fijado que a los cristianos les agarra una nostalgia en estos días, hermanos, hasta se olvidan de congregarse, hasta dejan los privilegios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un espíritu del diablo, porque hay una oposición. Yo no sé si ya usted tiene su árbol de Navidad. Levante la mano los que tienen árbol de Navidad. No, Dios lo sabe que ya lo compraste ya día. Para la tarjeta no tenés, pero para el árbol sí. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para eso sí tienes. Para eso, esos árboles ahora son un gran comercio. Yo me recuerdo cuando era pagano, que hermanos, no quería ir a comprar una rama de pino y andaba botando los pinos. Y el pobre diablo que era yo, hermanos, poniendo tarjetas en es mundano, es una fiesta mundana, pagana, que le celebraban los paganos al dios Sol. Yo no le puedo dar detalles porque no tengo espacio, pero tengo todos los detalles para darle pormenores. Cómo esto es un fraude espiritual. Entonces viene este tiempo tremendo de consumo. Todo el mundo quiere estrenar, y hasta mujer, y hasta hombre. Y este viejo ya me aburrió, y en Navidad lo cambio, dice, ¿verdad? Es decir, la emotividad que hay, placeres, la fiesta de idolatría. Todos esos volados que usted anda jalando, todos esos burros y esas burras y esos venados y eso, todo es idolatría. Hermanos, Dios no nos mandó a hacer nada de eso. Todo es idolatría. Damos un amén. ¿Está de acuerdo, hermanito? ¿Sí? ¿Cómo se llama usted, sierva? Ella se goza con Jesús, hermana Jesús. ¿Estamos bien, hermana Jesús? ¿No tiene usted el arbolito? No. Estos falsos dicen no, pero lo tienen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Oiga, ese es el problema, que es una fiesta de idolatría. Es una fiesta para la bebida. Usted ve que la gente anda dando abrazos el 24. Ahí ve el abrazo lleno de guaro, lleno de adulterio. A eso han convertido. Supuestamente el día del Señor, no. El día del Señor hubo fiesta. Los ángeles empezaron a gritar y a alabar y decir: nos ha nacido en Belén el Salvador. Y fue a empujar a los pastores y le dijeron: vaya, ahí está el Salvador del mundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Y qué fue? Llegaron los pastores y se arrodillaron. No, y los pastores están en los púlpitos llenos de luces y llenos de venados. Llegaron los pastores y se arrodillaron. Y luego llegaron unos tales reyes magos preguntando dónde estaba el Salvador de los judíos. Y luego vinieron, y usted sabe, lo encontraron, se arrodillaron y le trajeron presentes. Uno le trajo mirra, que es sinónimo de su muerte. El otro le trajo oro. Y sucesivamente cada regalo de eso tenía un sentido. Esa es la razón cuando ya José se fue con, mire cómo trabaja Dios. Luego Herodes quería matar al niño. Y luego el Espíritu Santo
hermanos, le dice a los tres, no son tres, la Biblia no dice que son tres, los estos católicos que se han inventado que eran tres, la Biblia no da números, cuántos eran, ni que se llamaba Melchor, ni no sé qué, mentira del diablo, la Biblia no dice nada de eso. Eran unos reyes, unos magos que vinieron, eran brujos, no, era un término de gente, de sabios. Y le preguntaron. Y luego Herodes, mire el diablo, mírese que el diablo lo anda uno corto. Luego vino el diablo y le dijo: díganme a dónde está para ir yo a adorarlo también. Entonces el espíritu, mire, el espíritu habla con los impíos. Estos hombres Dios los premió al ver que los que decían conocer lo de Dios, los sacerdotes religiosos, los sumos sacerdotes estaban llenos de incredulidad, pero vinieron los impíos de allá del oriente. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Ahí estaba dando el mensaje el Señor que la salvación de ese niño que nacía era para todo el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Damos un gloria a Dios. Y vino los reyes esos y le dieron oro, incienso y qué es otra cosa, y mirra, oro, incienso y mirra. El oro le sirvió a José para ir a estar de emigrante en Egipto. Dios acomodando todas las cosas. Damos un gloria a Cristo. Entonces el problema lo han arruinado, lo ha arruinado el mundo, lo ha arruinado el paganismo. Y lo triste también es que la iglesia misma, lo triste es que nosotros, usted ve un montón de pastores buscándole sostén bíblico a esto y dicen: no, yo estoy de acuerdo que usted, que no es ningún pecado celebrar. ¿Por qué va a ser pecado celebrar el nacimiento del Señor? Si Él es el Salvador, es el que me ha... Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el trasfondo de las celebraciones de ahora? Yo no sé cómo hemos venido diciendo esta semana. Mañana es verdad, mañana dice la gente que es. Yo no sé de qué tipo de guaro tienen los cristianos. Yo no sé de qué tipo de cerveza. Yo no sé de qué tipo de bebida tienen. Yo no sé qué tienen, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. El nacimiento, hermanos, significa que Dios quiere nacer más que todo en el establo de nuestros corazones. Esa es la figura ahí. Nació en un lugar inadecuado. Él quiere nacer en nuestras vidas. Él quiere nacer en la vida arruinada del hombre. Ahora yo finalizo diciendo lo siguiente: el que los hombres se den la tarea de celebrar, de echar la casa por la ventana, tienen un problema. ¿Cuál es el problema que tienen? ¿Cuál es el problema que tienen? El problema que tienen es que, hermanos, la supuesta fecha de nacimiento de Cristo, el mundo la convirtió en una fiesta pagana de consumo. Y sucederá, oiga, que esto le va a servir a Dios, porque ningún impío de este mundo podrá decir: yo no sé quién era Cristo. Mire por dónde los agarra el Señor, que le va a decir: no, yo no sabe, yo no me doy cuenta. Como una señora me dijo a mí: yo no sé quién es Él. ¿Cómo que no vas a saber? Yo no sé quién es ese tal Jesús que usted dice. ¿Cómo que no vas a saber? Y los tragos que te hartás el día 24 celebrando supuestamente a Cristo, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Cómo que no sabes qué es lo que le dirá el Señor? Tú celebrabas el nacimiento mío. Entonces tenés un problema, porque ya conocías que yo había nacido. Y en lugar de vivir para mis propósitos, viviste para tu mundo.
Ese es un lío que tiene el mundo. Pero que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, de no ser arrastrados por el mundo. Póngase de pie.